Por alguna razón, hoy me estoy acordando del Papa Benedicto, el Papa Benedicto XVI. Nos dejó tantas enseñanzas y una de ellas que yo particularmente aprecio por la formación teológica que mi orden dominicana me ha permitido recibir. Una de esas enseñanzas tiene que ver con lo que él llamaba cuidado con hacer un canon dentro del canon. Llamamos canon bíblico, canon de la Biblia, a la lista y a los textos propios de los 73 libros que tiene la Biblia. ¿Qué es hacer un canon dentro del canon? Es empezar a escoger aquellos pasajes de la Biblia que coinciden con mi gusto, con mis conveniencias, con mi postura teológica, con mi escuela de espiritualidad, disminuyendo o incluso omitiendo completamente lo que va en otra dirección. Por ejemplo, en muchos textos de lo que se llama teología de la liberación, se enfatizaban aquellos pasajes de los profetas que hablaban sobre la justicia para con el pobre, lo cual es totalmente necesario, totalmente real. Pero no se decía nada de otros pasajes que resultaban muy difíciles de conciliar con las posturas de la misma teología de la liberación. Por ejemplo, si usted lee, por favor hágalo, si usted lee la primera carta de Pedro, pues ahí se invita a la gente a que se someta a sus jefes, se les invita a los esclavos a que se sometan a sus amos. Entonces esos textos de Pedro quedaban como tachados, eso no importa, nos vamos a quedar solo con los otros. Eso es lo que criticaba el Papa Benedicto, eso de quitar unos textos porque no me conviene y quedarme con los otros. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Lutero. Lutero enfatizaba, y tenía toda la razón en enfatizar, la salvación solamente por la fe. Estamos totalmente de acuerdo. La salvación es por la fe. Y por supuesto que en esto que se llama la justificación, que finalmente es como la reconciliación y la paz que encontramos volviendo a Dios, sabiendo que somos pecadores, pero Él nos purifica de ese pecado. Bueno, en ese proceso de justificación estamos todos de acuerdo, es indispensable la fe, y solo la fe. Pero hay otros pasajes, por ejemplo en la carta de Santiago, donde se habla de qué sirve la fe sin obras. Entonces eso ya no le gustaba a Lutero, tachen eso. Él llamaba la carta de Santiago una carta de paja, despreciando la misma palabra de Dios. Él, Lutero, que también decía que la sola escritura, pero parece que era solo la escritura que le gustaba a él, que le convenía a él. Bueno, estoy haciendo todo este comentario pues porque creo que es una advertencia que a todos nos sirve, pero también estoy haciendo todo este comentario por otra razón. Mira, en el Evangelio de hoy, de sábado después de ceniza, encontramos que Cristo dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pregunta, ¿por qué paras ahí? ¿Por qué recortas el texto ahí? Lo mínimo que puedes hacer es dejar que quede completo el versículo. Está tomado de San Lucas. ¿Qué dice el versículo? Dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. No me tache esa parte, no se calle esa parte, es para conversión. Entonces, si nosotros decimos que vamos a llamar a todos y vamos a acoger a todos, eso está muy bien, eso es de Cristo. Pero ¿es para qué? Para que se conviertan. Si se hace una ceremonia, si se hace una predicación, si se hace una bendición que no tiene que ver con la conversión, tampoco tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, bendecir a personas que están en una relación de pecado sin llamarlas a conversión es recortar el texto donde no hay que recortarlo. Llamamos a conversión, recogemos el rebaño de Cristo, llamamos a todos,
Pero los llamamos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que se sepa que somos acogedores? No, los llamamos para que se conviertan, así como también nosotros, nunca sobra repetirlo, también tenemos que convertirnos. Por supuesto, por supuesto. Necesitamos esa conversión, necesitamos ese cambio, lo necesitamos. Pero así como lo necesitamos nosotros, lo necesitan también las personas a las que servimos. Entonces nada de estar recortando la Biblia. Otro pasaje con el que a veces se hace algo parecido es con aquel de la mujer adúltera. Yo tampoco te condeno, dice Cristo. Totalmente cierto. Es la imagen de su gracia, de su amor, de su perdón. ¿Pero termina el texto ahí? No. ¿Cómo sigue? Vete y no peques más. Y esa tiene que ser nuestra cuaresma. Y esa tiene que ser nuestra vida cristiana. Para eso hemos sido llamados. Pues que Dios haga su obra perfecta en nuestros corazones. Y que nosotros, que tantísimo amor hemos recibido, seamos coherentes con tanta misericordia del Señor que nos llama a conversión. Amén.